Sean bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a este proyecto dedicado al derecho administrativo en México. En este video les voy a explicar un tema poco tratado y quizá poco conocido. Me refiero a la responsabilidad patrimonial del Estado. Antes de comenzar, es muy importante hacer mención de que es necesario cuentes con conocimientos previos a fin de tener un panorama más amplio. Pero no te preocupes, como siempre, en la descripción del presente video estaré dejándote los enlaces directos de los videos recomendados que, sin duda, reforzarán y ampliarán tu conocimiento. Muy bien, para esta ocasión utilizaré como referencias y fuentes bibliográficas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el Código Civil Federal, así como algunas tesis aisladas y jurisprudencias. Mientras que en la parte doctrinaria estaré apoyándome en las siguientes obras: La responsabilidad patrimonial del Estado, del magistrado Alberto Pérez Dayán, y La responsabilidad patrimonial del Estado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del maestro Miguel Pérez López. En la descripción te estaré dejando las direcciones electrónicas de cada obra. Sin más que agregar, comencemos. Para esta ocasión voy a hacer una excepción en cuanto al desarrollo histórico de este tema, exponiendo muy resumidamente su evolución histórica, puesto que considero relevante conozcas cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad patrimonial del Estado. El origen radica en dos iniciativas presentadas por el PRI y el PAN para que, después de un proceso legislativo, fuera incorporado en el artículo 113 constitucional, incluso modificando el título cuarto, tal y como lo expone el magistrado Alberto Pérez Dayán, así como lo dispuesto en el artículo único del decreto por el que se modifica el dispositivo citado. Ello se manifiesta como una necesidad, puesto que previo a la existencia de este procedimiento, las responsabilidades patrimoniales del Estado se resolvían mediante la vía civil, tomando como fundamento la idea de la responsabilidad subjetiva contemplada en el artículo 1910 del Código Civil Federal, que a la letra dice: el que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Lo anterior tenía como consecuencia responsabilizar únicamente a los servidores públicos cuando por el desarrollo de sus funciones y por causas de negligencia u obrando ilícitamente causaran un daño a la ciudadanía, condenándolo a resarcir dicho daño mediante la condena, valga la redundancia, consistente en una determinada indemnización. Lo anterior encontraría una nueva conceptualización de la responsabilidad patrimonial del Estado mediante una reforma al Código Civil Federal en 1994 en su artículo 1927, en el que se establecía que el Estado tenía que responder por los daños y perjuicios que sus servidores públicos causaren solidariamente cuando fueran hechos derivados de actos ilícitos dolosos y subsidiaria para los demás casos. De igual forma, continúa exponiéndonos el magistrado Pérez Dayán: en la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, ordenamiento abrogado el día de hoy, también se reconoció la posibilidad de que los servidores públicos causantes de un daño respondieran patrimonialmente por tal hecho, al disponer ambas que cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya determinado la responsabilidad del servidor público y la falta hubiera ocasionado daños y perjuicios a los particulares, estos podían acudir ante las dependencias, entidades o a la Secretaría de la Función Pública para que de manera directa, es decir, no subsidiariamente, reconocieran la responsabilidad de indemnizar y la obligación de reparar el daño en cantidad líquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente sin necesidad de que los afectados acudieran a la instancia judicial o cualquier otra más que resultara procedente. Sin duda, lo anterior representó un avance muy importante en lo que al día de hoy es la responsabilidad patrimonial, pues, como has podido percatarte, dicha responsabilidad va tomando forma, por así decirlo, abandonando la materia civil para convertirse así en un proceso meramente administrativo. Dicho con las palabras del magistrado Pérez Dayán, el orden jurídico nacional ha pasado de la regulación eminentemente civilista al confeccionamiento de un nuevo régimen administrativo más versátil y actual, reconocido desde luego en el texto constitucional mismo, llevándolo en su totalidad al campo propio del derecho público, más exactamente
al derecho administrativo. Todo este proceso dio como resultado la incorporación de un segundo párrafo al citado artículo 113 constitucional mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de junio de 2002, el cual cuenta con un análisis doctrinario muy completo y extenso, por lo que nos limitaremos en esta ocasión a exponer dicho estudio. Actualmente, el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado se encuentra en el último párrafo del artículo 109 de nuestra Carta Magna. Ello es así en razón de que mediante la reforma publicada el 27 de mayo de 2015 fue modificado el título cuarto, tal y como lo dispone el artículo único del decreto, quedando de la siguiente forma. Se modifica la denominación del título cuarto para quedar de las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Una vez expuesta esta síntesis histórica y sabiendo lo anterior, ahora sí podemos comenzar cuestionándonos qué es la responsabilidad patrimonial del Estado. Para ello, vamos a remitirnos primeramente al artículo 109 constitucional, último párrafo, el cual dispone que la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, causen los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. Bien, ahora vamos a remitirnos a la ley a que hace referencia el precepto antes citado, es decir, a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual establece en su artículo primero que la responsabilidad patrimonial del Estado es el procedimiento para reconocer el derecho a la indemnización de quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. A continuación, daré lectura a una de las jurisprudencias más importantes respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado y que al rubro dice: responsabilidad patrimonial del Estado. Diferencia entre responsabilidad objetiva y subjetiva. La adición al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002, tuvo por objeto establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados en los bienes y derechos de los ciudadanos, otorgándole la característica de directa y objetiva. La diferencia entre la responsabilidad objetiva y la subjetiva radica en que mientras esta implica negligencia, dolo o intencionalidad en la realización del daño, aquella se apoya en la teoría del riesgo, donde haya ausencia de intencionalidad dolosa. Por otra parte, del contenido del proceso legislativo que dio origen a la adición indicada, se advierte que en un primer momento el constituyente consideró la posibilidad de implantar un sistema de responsabilidad patrimonial objetiva amplia, que implicaba que bastaba la existencia de cualquier daño en los bienes o en los derechos de los particulares para que procediera la indemnización correspondiente, pero posteriormente decidió restringir esa primera amplitud a fin de centrar la calidad objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado a los actos realizados de manera irregular, debiendo entender que la misma está desvinculada sustancialmente de la negligencia, dolo o intencionalidad propios de la responsabilidad subjetiva e indirecta, regulada por las disposiciones del derecho civil. Así, cuando el artículo 113 constitucional alude a que la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado surge si éste causa un daño al particular con motivo de su actividad administrativa irregular, abandona toda intención de contemplar los daños causados por la actividad irregular del Estado, así como cualquier elemento vinculado con el dolo en la actuación del servicio público, a fin de centrarse en los actos propios de la administración que son realizados de manera anormal o ilegal, es decir, sin atender a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración. Muy bien, ahora que tenemos un criterio mucho más amplio,
estudiaremos los principios constitucionales de la responsabilidad patrimonial del Estado. El maestro Miguel Pérez López, en su obra Responsabilidad Patrimonial del Estado, de la que estaré dejando en la descripción de este video, precisa que los principios aplicables son los siguientes. Principio de legalidad de la responsabilidad patrimonial estatal, en el sentido de que resulta ineludible la creación de ordenamientos legales por los cuales se conduzcan las peticiones, los procedimientos, las resoluciones y las formas de entregar las indemnizaciones. Principio de prosecución procedimental, mediante el cual los reclamantes de pago de daños y perjuicios deben incoar una instancia con miras a obtener una resolución que determine la procedencia de su petición, a efecto de evitar las indemnizaciones de hecho. Principio de previsión presupuestal, indica la necesidad de que los presupuestos de egresos contengan las partidas que sostengan los pagos de las indemnizaciones, con lo que además se cumple el principio de legalidad presupuestal señalado en el artículo 126 de la propia Constitución Federal. Finalmente, tenemos el principio de disponibilidad presupuestal, por el que al fijarse los montos de las partidas presupuestales, no deben ser de tal magnitud que afecte el cumplimiento de los programas aprobados en los respectivos presupuestos de egresos, tanto de la Federación como de los estados. Teniendo en cuenta lo anterior, pasemos a analizar quiénes son los sujetos que participan cuando el Estado incurre en responsabilidad patrimonial, los cuales tenemos, en primer lugar, a la persona física o moral que recibe, por supuesto, los efectos de la ejecución de actos ilícitos o irregulares. En segundo lugar, tenemos a los entes públicos, sean federales, locales, municipales, el Poder Judicial o Legislativo, organismos autónomos o descentralizados, los tribunales federales administrativos y cualquier otra dependencia de la Administración Pública Federal. Y como tercer sujeto, tenemos al servidor público que, en funciones administrativas, causa un daño a los particulares por su actividad ilícita. Cabe mencionar que el Estado podrá exigir de los servidores públicos el pago de la indemnización cubierta para los particulares cuando, previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se determine su responsabilidad y que la falta administrativa haya tenido el carácter de infracción grave. Pasemos a ver las excepciones o excluyentes de responsabilidad patrimonial del Estado. Por una parte, tenemos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus servidores públicos no son sujetos de responsabilidad patrimonial por las opiniones y recomendaciones que formulen, así como por los actos que realicen en ejercicio de las funciones de su competencia, y por la otra, la excepción de la obligación de indemnizar cuando se trate de casos fortuitos y de fuerza mayor, por daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, así como aquellos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar incluso con los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, y en aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el único causante del daño. Finalmente, la ley deja salvo el derecho de los entes administrativos de hacer del conocimiento al Ministerio Público cuando directa o indirectamente una o varias personas participen, coadyuven, asistan o simulen la producción de daños con el propósito de acreditar indebidamente la responsabilidad patrimonial del Estado u obtener alguna indemnización. Analicemos ahora lo relativo a las indemnizaciones. Para ello, comenzaré por decirte que, en cuanto a los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluso los personales y morales, deberán ser reales, es decir, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias personas y desiguales a los que pudieran afectar al común de la población. Las indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial serán cubiertas por los entes administrativos con cargo a sus respectivos presupuestos. Estos pagos se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos de los programas que se aprueben en el presupuesto de egresos de la Federación.
Asimismo, y tomando en cuenta la disponibilidad de recursos para el ejercicio fiscal correspondiente, se incluirán en los respectivos anteproyectos de presupuestos los recursos para cubrir las erogaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial. Ahora, toca ver lo relativo a la forma en que debe pagarse esta indemnización. La ley establece en su artículo 11 que deberá realizarse de la siguiente manera. Deberá pagarse en moneda nacional, podrá convenirse su pago en especie. La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha en que la lesión efectivamente se produjo o la fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo. En todo caso, deberá actualizarse la cantidad a indemnizar al tiempo en que haya de efectuarse el cumplimiento de la resolución por la que se resuelve y ordena el pago de la indemnización. En caso de retraso en el cumplimiento del pago de la indemnización, procederá la actualización de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. Y los entes públicos federales podrán cubrir el monto de la indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes, realizando una proyección de los pagos de acuerdo a lo siguiente. Los diversos compromisos programados de ejercicios fiscales anteriores y los que previsiblemente se presentarán en el ejercicio de que se trate. El monto de los recursos presupuestados o asignados en los 5 ejercicios fiscales previos al inicio del pago en parcialidades para cubrir la responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad administrativa irregular impuestas por autoridad competente, y los recursos que previsiblemente serán aprobados y asignados en el rubro correspondiente a este tipo de obligaciones en los ejercicios fiscales subsecuentes con base en los antecedentes referidos en el numeral anterior y el comportamiento del ingreso-gasto. Hay que mencionar que el artículo 13 de la ley establece que las cuantificaciones serán conforme a los criterios establecidos por la Ley de Expropiación, el Código Fiscal de la Federación, la Ley General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables, debiéndose tomar en consideración los valores comerciales o de mercado. Pero, ¿cómo se calculan los montos de las indemnizaciones? La propia ley señala que, cuando se trate de daños personales, corresponderá una indemnización con base en los dictámenes médicos correspondientes, aplicando lo dispuesto para riesgos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo. Y además de dicha indemnización, el reclamante tendrá derecho a que se le cubran los gastos médicos que en su caso se eroguen conforme a la citada ley en materia de riesgos de trabajo. Para el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional calculará el monto de la indemnización conforme a los criterios establecidos en el Código Civil Federal, previa consideración de los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante. Esta indemnización no excederá del equivalente a 20,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por cada reclamante afectado. Finalmente, para el caso de muerte, el cálculo de la indemnización se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil Federal en su artículo 1915. Perfecto. Culminado este apartado, pasaré a explicarte el procedimiento en la responsabilidad patrimonial del Estado. Para ello tomaré como referencia el capítulo 3 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Tal y como lo pudimos estudiar en el video de procedimiento administrativo, toda instancia administrativa será a petición de parte, jamás de oficio. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial no son la excepción, pues el artículo 17 dispone que solo podrán ser iniciados, como ya se dijo, por reclamación de la parte interesada. Cabe mencionar que el artículo 25 de la ley establece que el derecho a reclamar indemnización prescribe en 1 año, el cual se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuese de carácter continuo. Asimismo, cuando existan daños de carácter físico o psíquico, el plazo de prescripción será de 2 años. Los plazos de prescripción referidos se interrumpirán al iniciarse el procedimiento de reclamación. Para iniciar este procedimiento, deberá presentarse la reclamación ante la dependencia, entidad u organismo que presuntamente es responsable, tal y como lo establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Recuerda, en el comentario tendrás a tu disposición el video en el que te explico lo relativo a este proceso administrativo. Continuando con nuestro estudio,
Los quejosos o denunciantes deberán señalar en su escrito inicial de demanda las o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa irregular. Para el caso de que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se encontrare pendiente alguno de los procedimientos por los que el particular haya impugnado el acto de autoridad que se reputa como dañoso, el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los otros procedimientos la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado. Para el caso de la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos por la vía administrativa o por la vía jurisdiccional contenciosa administrativa, no presupone por sí misma derecho a la indemnización. Naturalmente esto hace referencia a la definitividad, al agotamiento de las instancias y recursos disponibles, puesto que debe comprobarse y resolverse en base a lo que el particular exponga y pruebe ante la autoridad responsable o en su caso ante los tribunales administrativos. Ahora bien, conforme a lo anteriormente expuesto, debemos poner atención a lo que la ley nos señala en su artículo 21, ya que es aquí en donde encontraremos el nexo causal que debe existir para acreditar la responsabilidad patrimonial del Estado. Con lo anterior, quiero decirte que cuando la causa o causas productoras del daño sean identificables, la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción administrativa irregular imputable al Estado deberá probarse fehacientemente. Dicho en otras palabras, debe existir una relación de causa-efecto en donde la causa sea la actuación ilícita de la administración pública y el efecto sea precisamente el perjuicio producido al particular. Más adelante te expondré un ejemplo en el que se refleja todo esto que te estoy explicando. Ahora bien, contrario a lo expuesto, la causalidad única o concurrencia de hechos y condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la generación de la lesión reclamada, deberá probarse a través de la identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final, examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales o sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial reclamada. Teniendo como base lo anterior, debemos tener en cuenta que la responsabilidad patrimonial del Estado deberá probarla el reclamante que considere lesionado su patrimonio por no tener la obligación jurídica de soportarlo. Recordemos que, mientras no se demuestre lo contrario, prevalece el principio de presunción de legalidad de la actuación administrativa. Por su parte, al Estado corresponderá probar, en su caso, la participación de terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios causados al mismo, que los daños no sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado, que los daños derivan de hechos o circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la ciencia o de la técnica existente en el momento de su acaecimiento, o bien la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad patrimonial. ¿Y qué hay de las resoluciones que se dicten en este procedimiento? ¿Qué elementos deben contener? Bien, las resoluciones que dicte el responsable deberán contener como elementos mínimos la existencia de la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida y la valoración del daño o perjuicio causado, así como el monto de dinero en especie de la indemnización, precisando los criterios utilizados para su cuantificación. Contrariamente, las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización o que, por su monto, no sean suficientes para el interesado, podrán impugnarse mediante recurso de revisión en la vía administrativa o bien directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto quiere decir que, por cuanto hace a este procedimiento, existe una excepción al principio de definitividad, dejando al quejoso la opción de interponer su denuncia o reclamación mediante esta vía o mediante el procedimiento contencioso administrativo. Recuerda, el hecho de que este procedimiento sea llamado y conocido como procedimiento de reclamación no implica que sea un recurso. Por otro lado, como lo mencioné en el video de procedimiento administrativo,
Esta ley también contempla la posibilidad de celebrar convenios con las autoridades administrativas a efecto de dar por concluida la controversia mediante la fijación y el pago de la indemnización que las partes acuerden. Su validez requerirá la aprobación de la Contraloría Interna o del órgano de vigilancia que corresponda. Ahora, ¿qué pasa cuando existe más de un sujeto con derecho a ser indemnizado? Para esta hipótesis, la ley contempla un capítulo denominado de la concurrencia, el cual tomaré como referencia para responder esta importante pregunta. Para el caso de que exista concurrencia acreditada, el pago de la indemnización deberá distribuirse proporcionalmente entre todos los causantes de la lesión patrimonial reclamada de acuerdo con su respectiva participación. Para los efectos de la misma distribución, las autoridades administrativas tomarán en cuenta los siguientes criterios. Cuando exista pluralidad de entes infractores, deberá atribuirse a cada uno de ellos los hechos que provengan de su propia organización y actuación, incluyendo las de sus órganos desconcentrados. Los entes públicos federales responderán únicamente de los hechos o actos dañosos que hayan ocasionado los servidores públicos que les estén adscritos. Los entes públicos federales que tengan atribuciones o responsabilidad respecto de las prestaciones del servidor público y cuya actividad haya producido los hechos o actos dañosos responderán de los mismos, sea por prestación directa o con colaboración entre autoridades administrativas. Los entes públicos federales que hubieran proyectado obras que hayan sido ejecutadas por otras responderá de los hechos o actos dañosos causados cuando las segundas no hayan tenido el derecho de modificar el proyecto por cuyas causas se generó la lesión patrimonial reclamada. Por su parte, los entes públicos federales ejecutores responderán de los hechos o actos dañosos producidos cuando estos no hubieran tenido como origen diferencias en el proyecto elaborado y cuando los hechos o actos dañosos concurra la intervención de la autoridad federal y la local, la primera deberá responder del pago de la indemnización en forma proporcional a su respectiva participación, quedando la parte correspondiente de la entidad federativa en los términos que su propia legislación disponga. El gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas respecto de la materia que regula la presente ley. En el supuesto de que el reclamante se encuentre entre los causantes de la lesión cuya reparación solicita, la proporción cuantitativa de su participación en el daño y perjuicio causado se deducirá del monto de la indemnización total. Para el caso de que entre los causantes de la lesión patrimonial reclamada no se pueda cuantificar su exacta participación en la producción de la misma, se establecerá entre ellos una responsabilidad solidaria frente al reclamante, debiéndose distribuir el pago de las indemnizaciones en partes iguales entre todos los cocausantes. Ahora bien, en el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o actos dañosos producidos como consecuencia de una concesión de servicio público por parte de la Administración Pública Federal y las lesiones patrimoniales hayan tenido como causa una determinación del concesionante que sea de ineludible cumplimiento para el concesionario, el Estado responderá directamente. Para ellos, los concesionarios tendrán la obligación de contratar seguros u otorgar garantías a favor del concesionante para el caso de que la lesión reclamada haya sido ocasionada por la actividad del concesionario y no se derive de una determinación del concesionante. ¿Recuerdas que cuando vimos lo relativo a los sujetos en la responsabilidad patrimonial del Estado, te mencioné que la ley otorgaba el derecho al Estado de repetir contra los servidores públicos? Bueno, ahora mismo te explicaré en qué consiste ese derecho. Como ya sabemos, el Estado puede llevar a cabo o ejecutar actos ilícitos, pero esto lo hace a través de sus servidores públicos. Con ello nace precisamente el derecho a que el Estado obtenga el pago de la indemnización cubierta a los particulares cuando, previa sustanciación del procedimiento administrativo disciplinario previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se determine la responsabilidad de estos. El monto que se exija al servidor público por este concepto formará parte de la sanción económica que se le aplique. La gravedad de la infracción se calificará de acuerdo con los criterios que la propia ley antes mencionada establece. Además, se tomarán en cuenta los estándares promedio de la actividad administrativa, la perturbación de la misma, la existencia o no de intencionalidad,
la responsabilidad profesional y su relación con la producción de resultados dañosos. De igual forma, el Estado podrá instruir un procedimiento a los servidores públicos por él nombrados, designados o contratados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, cuando hayan ocasionado al Estado mismo daños y perjuicios en sus bienes y derechos derivados de estas faltas o infracciones administrativas graves. Por otra parte, estos servidores públicos podrán impugnar las resoluciones por las que se les imponga la obligación de resarcir los daños y perjuicios que el Estado haya pagado con motivo de los reclamos indemnizatorios respectivos a través del recurso de revocación o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Dichas reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado interrumpirá los plazos de prescripción que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos determina para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores públicos, los cuales se reanudarán cuando quede firme la resolución o sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los procedimientos mencionados. Muy bien, entonces, para finalizar con este video, te voy a exponer un caso el cual refleja la gran importancia que este procedimiento tiene y que el desconocimiento de su existencia puede derivar en la instancia mediante una vía totalmente distinta. Hechos del caso. Un hombre lamentablemente perdió la vida al ser impactado por un trolebús perteneciente al Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, hoy Servicios de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Ante esta situación, los padres del hombre demandaron en vía ordinaria civil una indemnización en contra de esta dependencia y su aseguradora. El juez de lo civil concedió una indemnización por concepto de responsabilidad civil objetiva y daño moral. Esta resolución fue apelada por las partes. La Sala Civil del Conocimiento determinó conceder un pago mayor por el daño moral a cada padre. La aseguradora promovió un amparo directo por considerar que la vía adecuada para las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado es la administrativa y no la civil. Un tribunal colegiado concedió el amparo para que se determinara que la naturaleza de las prestaciones reclamadas era administrativa efectivamente. Inconformes, los padres interpusieron un recurso de revisión y argumentaron, entre otras cosas, la póliza de seguro contratada por el gobierno de la Ciudad de México era relevante para la definición de la vía. El asunto fue conocido por la Suprema Corte, la cual determinó confirmar la sentencia recurrida para que los tribunales civiles declararan su incompetencia para conocer del asunto y remitieran los autos al órgano encargado de pronunciarse en sede administrativa. Problema jurídico planteado. El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal se encuentra sometido al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado. El criterio de la Suprema Corte fue el siguiente: el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal se encuentra sometido al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado al ser un organismo descentralizado sujeto a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. La justificación de dicho criterio es que la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal establece en su artículo primero su aplicabilidad a todo el gobierno de acuerdo a la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público, Servicios de Transportes Eléctricos del Distrito Federal y el Estatuto Orgánico del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. Es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, razón por la cual resulta aplicable la ley antes citada y lo cual está de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, segundo párrafo, actual 109, último párrafo de la Constitución, respecto al esquema previsto para reclamar indemnizaciones derivadas del actuar irregular del Estado. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Con lo que hasta ahora sabes, ¿consideras importante este procedimiento de reclamación y el derecho administrativo en general? No dudes en dejarme tu opinión, es muy importante conocer tu punto de vista. Todas las opiniones son bienvenidas. Como bien pudimos apreciar, el desconocimiento de este procedimiento puede llevarnos por otras vías en donde los resultados
perjudicarán totalmente a nuestros representados, al quejoso o denunciante. De ahí la importancia de conocer cómo es que está organizada la administración pública, qué es un organismo descentralizado y cuáles son los requisitos que otorgan validez a un acto administrativo, etcétera, etcétera. Este asunto fue extraído del cuaderno de jurisprudencia número 3, titulado Responsabilidad Patrimonial del Estado, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la descripción te estaré dejando el link para que lo puedas descargar y así poder analizar los diversos criterios que han dado origen a importantes tesis aisladas y jurisprudencias. Bueno, amigas y amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Estoy totalmente seguro que así será. No olviden dejar sus opiniones, dudas, aclaraciones, aportes, comentarios. Para mí significa muchísimo, de verdad. Asimismo, los invito cordialmente a suscribirse y dejar su pulgar arriba. Tengan por seguro que para mí, como bien se los mencioné, es una gran motivación para seguir compartiéndoles este tipo de contenido. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Hasta pronto.